Bendecimos, Señor, su nombre. Le damos gracias, Señor, por su amor, Señor, por su fidelidad, Señor, porque usted, Señor, es el Dios, Señor, que ha puesto su nombre, Señor, en su palabra, Señor, para cumplir todas las promesas, Señor, a los que, Señor, hemos creído, Señor, a lo que usted, Señor, ha prometido. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sujetamos, Señor, todas las cosas, Señor, a usted. Todo, Señor, sea sujeto, Señor, en esta hora. Padre, yo le pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted, Señor, Padre, quite toda interferencia, Señor, quite todo, Señor, indisposición, quite toda obra de las tinieblas, Señor, en los hogares de mis hermanos. Quite, Señor, todo aquello que viene, Señor, a perturbar, a distraer, Señor, a robar, Señor, este momento, Señor, que es un momento, Señor, junto a la adoración y a la alabanza. Señor, un momento, Señor, que es hermoso, Señor, delante de usted, y es un momento santo, Señor, para que en los hogares, Señor, haya reverencia, Señor, Padre, a su palabra, Señor, que no confundamos, Señor, las cosas, Señor, sabiendo, Señor, que usted es un Dios, Señor, que es santo, 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 y que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros debemos guardar, Señor, siempre delante de usted, Señor, con respeto, Señor, a la palabra. Podemos estar, Señor, en nuestros hogares, pero debemos ser, Señor, Padre, respetuosos, Señor, de poder estar, Señor, reunidos como iglesia, porque la iglesia, Señor, hoy está reunida. Sí, está reunida en el Espíritu, en la unidad del Espíritu. Y en este momento, Señor, toda su iglesia, Señor, y todos quienes, Señor, también se reúnen por estos medios, Señor, también todo remanente, Señor, está delante de su presencia. Y en esta hora, Señor, estamos todos, Señor, delante de su presencia como un cuerpo, porque siempre, Señor, sus ojos están puestos sobre, Señor, su iglesia. Y en esta hora, Señor, como un cuerpo, Señor, estamos delante de usted. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser reverente. Porque, Señor, estando en nuestros hogares, Señor, se nos permite, Señor, el tomar ciertas comodidades y el tomar ciertas disposiciones, pero que ninguno, Señor, de estas cosas, Señor, le ofenda, Señor, a usted, ni tampoco, Señor, se transforme, Señor, Padre, en algo, Señor, rutinario, Señor, o como cuando, Señor, se comparte otro contenido, Señor, sino que podamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tomar todas las providencias, Señor, para entender que este es el mismo instante, Señor, de la misma forma que íbamos a la iglesia, de la misma forma, Señor, que nos reunimos, Señor, en las casas, y que, Señor, estando en la iglesia, Señor, hay un respeto, nada, Señor, es más importante, Señor, que estar, Señor, atentos a lo que usted, Señor, dirija, haga, y todo, Señor, lo que hagamos para glorificar su nombre. Y de la misma forma, Señor, la iglesia sea reverente, Señor, en el corazón, Señor, y también, Señor, en lo profundo, Señor, de su hogar, porque usted, Señor, ve todas las cosas, Señor, y en nada, Señor, queremos ofenderle, Señor. Por el contrario, Señor, queremos, Señor, ir delante de usted, Señor, con todo, Señor, santidad, con toda, Señor, reverencia, Señor, dándole a usted la gloria y la honra, Señor. No importa, Señor, dónde estemos reunidos, ni a través de qué medio, Señor, porque este medio nos permite reunirnos, Señor, en cualquier lugar. Medios que, por supuesto, nuestros hermanos en el principio del tiempo no tuvieron, pero ellos, Señor, se reunían en cualquier lugar, Señor, y cuando eran perseguidos, Señor, no importaba, Señor, las comodidades, porque ellos, Señor, comprendían lo que significa la unidad del Espíritu. Y donde estaba, Señor, el cuerpo, usted estaba, Señor, presente, indistintamente, Señor, del lugar que fuera. Por eso, Señor, reverentemente, Señor, como iglesia, queremos, Señor, en esta hora, Padre, pedirle, Señor, que usted abra, Señor, nuestro entendimiento, hable, Señor, a nuestro corazón, inquiete, Señor, nuestra vida, que seamos, Señor, movidos, Señor, por su palabra, y por supuesto, Señor, que haya en nosotros obediencia, porque nada, Señor, sacamos, Padre, con escuchar su palabra todos los domingos, Señor, durante todos estos años, Señor, y no obedecer, Señor, a lo que usted ha hablado, Señor, a nuestros corazones. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, sabiendo, Señor, que usted ha puesto todo, Señor, en nosotros, para que nosotros alcancemos, Señor, la victoria. Señor, en esta hora yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que su bendición, Señor, sea sobre todos los hogares donde está presente la iglesia, y que aún, Señor, aquellos familiares, Señor, que tal vez nunca habrían pisado una iglesia, si hoy, Señor, Padre, es la gracia suya de que se comparta su palabra, Señor, que sea, Señor, también, Señor, para que haya, Señor, en los corazones, Señor, de todos aquellos
le resplandezca, Señor, la luz del Evangelio. Y también, Señor Padre, sea su gracia, Señor, y su misericordia, sobre todo, Señor, los familiares, Señor, que están alrededor nuestro. Padre, en esta hora, Señor, una vez más, Señor, bendigo su nombre. Le pido, Dios bendito, en el nombre de Jesús, que usted quite toda distracción, todo, Señor, lo que inquieta, lo que saca, Señor, lo que distrae, lo que, Señor, viene a mover, Señor, el propósito de esta reunión, porque no nos reunimos, Señor, para entretenernos, ni por ninguna otra razón, Señor, sino es que seguir, Señor, convocándonos como un cuerpo, como iglesia, Señor, como siempre, Señor, lo hemos hecho desde cuando usted, Señor, salió a nuestro encuentro, Señor. Por eso, Señor, sea esta convocatoria santa, Señor, delante de usted, sea esta convocatoria, Señor, agradable delante de su presencia. Yo le pido a usted, bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que usted guíe, Señor, este mensaje, esta palabra, Señor, que sea yo un vaso de barro, Señor, en sus manos, porque la excelencia, Señor, y la gloria siempre, Señor, son suyas. Nosotros solamente, Señor, hemos sido, Señor, limpiados, Señor, y vueltos, Señor, a hacer todas las veces, Señor, que ha sido y será necesario para que podamos contener, Señor, al Dios de la gloria, porque lo que hay, Señor, en nosotros aún no es nuestro y no es, Señor, sino la gloria suya, Señor, en nuestras vidas. Y lo que algunas personas admiran, tal vez admiran, Señor, lo que es suyo, porque nosotros, Señor, vasos de barro somos, Señor, porque todo, Señor, ha sido por gracia y misericordia. ¿Quiénes fuimos, quiénes éramos, Señor, para recibir, Señor, tan grande, Señor Padre, distinción del Dios eterno, Señor, para llevar su palabra, para predicarla, Señor, para también, Señor, no necesariamente solo los que son llamados a servirle, sino que todos, Señor, que somos llamados a predicar su palabra y que también, Señor, usted ha tenido la misma misericordia, Señor, con cada uno de nosotros, para transformar, Señor, nuestra vida, que era una vida vil, en una vida, Señor, completamente diferente. Gracias, Dios bendito, Señor, por lo que usted ha hecho, Señor, en nuestros corazones. Gracias por esta obra, Señor Padre, que comienza, Señor, y que usted, Señor, la terminará. Gracias, Padre, por todo su amor, por su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por aquel sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador, por aquella sangre preciosa, Señor. Oh, bendito Dios de la gloria. ¿Cómo no darle gracias, Señor? ¿Cómo no mirar, Señor, aquella gracia, Señor, y aquella misericordia, Señor, que usted, Señor, murió por nosotros, aun cuando nosotros no le amamos, Señor, ni le buscamos? Gracias, Padre, por aquel grande amor, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, Padre. Sujetamos, Señor, todas las cosas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Y una vez más, Señor, yo le pido que sea usted derramando, Señor, sobre este vaso de barro, Señor, su palabra, para hablar a mi vida, para hablar, Señor, a la iglesia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Sea, Señor, toda gloria y toda honra a nuestro Dios y a nuestro Rey y a nuestro Señor. Bien, vamos a ir, hermano, al libro de Éxodo. Quiero que vaya usted conmigo en el Antiguo Testamento. Éxodo 16. Dice, Dios da el maná. Dios da el maná. Le voy a dar tiempo ahí para que lo pueda buscar. Dios da el maná. Éxodo 16. Amén. Bendito Rey de la Gloria. Amén. Dígame amén, hermano. Amén. Estamos listos. Dios da el maná. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá
y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, y lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija
y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Amén. Bendita palabra del Señor. Damos la gloria y la honra al Señor porque podemos ver que Dios es un Dios fiel. El pueblo de Israel había salido ya del cautiverio para cumplir el propósito por Dios, que era hacer del pueblo de Israel su pueblo escogido, su pueblo especial, nación santa. Y como veíamos nosotros cuando estudiamos Apocalipsis, el sitial que Dios le dio aún en la santa ciudad, tanto a las 12 tribus de Israel como a sus 12 apóstoles, algo extraordinario, que no es algo menor, pero ellos no lo comprendían. Y vemos, ¿cierto?, que el pueblo de Israel ya se calcula que ellos más o menos llevaban más de un mes, se supone que un mes y medio, en que habían salido de Israel. Entonces el grano, la provisión y todo lo que ellos llevaban, todo el alimento había comenzado a escasear. Estaban las familias, estaban los hijos, los ancianos y todas las familias allí. Y uno comienza, ¿cierto?, a pensar y a decir, bueno, ¿por qué Dios permite algunas cosas y por qué está haciendo Dios con el pueblo de Israel? Lo primero que nosotros tenemos que comprender, si quiere poner algún numerito por ahí, número 1, nosotros debemos entender y comprender que Dios buscaba que en el desierto el pueblo de Israel aprendiera a confiar y a depender de Dios. Cuando nosotros miramos lo que está relacionado, porque uno puede mirar a lo mejor esta generación, y nosotros decimos, oh Señor, que porfiado el pueblo de Israel, pero usted no estuvo ahí. Y yo le voy a decir que una cosa es muy distinto a pasar por un trato así de parte de Dios que a leerlo y tratar de comprenderlo. Son dos cosas completamente diferentes. Porque ¿cuántos de nosotros? Yo diría que muchos de nosotros, primeramente ponemos nuestra fortaleza en lo que nosotros podemos hacer, en lo que está de nuestra mano poder hacer. El pueblo de Israel no tenía semilla, no tenía tierra porque era desierto, no había campo para plantar, y además el pueblo de Israel tampoco se iba a establecer en el desierto, porque en el desierto no hay nada, no hay vida, no hay nada que hacer, sino que ellos iban a peregrinar por el desierto. Nosotros a veces, yo no quiero ser duro tal vez en mirar esto, pero sí ser tal vez realista también con nuestra propia vida, con nuestra propia experiencia con Dios. Porque nosotros podemos juzgar al pueblo de Israel para decir, pero ¿cómo si Dios estaba con ellos y por qué no confiaron? Bueno, Dios nos dice a nosotros exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Como yo decía, a todos nosotros primeramente nos gusta estar sobre lo seguro. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Usted es una persona que dice, no, si yo creo a Dios, yo confío en Dios, yo amo a Dios. Pero no es sino hasta cuando llega al desierto de su vida que usted va a poder comprender si esas palabras son verdaderas en su corazón o no lo son. De alguna forma, tal vez en este periodo de tiempo que pasamos, del año que nos tocó vivir, muchos hemos pasado por circunstancias, me refiero a la iglesia, en que vimos la mano de Dios en todos los aspectos. Otros más, otros menos, otros no tanto. Y por supuesto que a muchos de ustedes conversaban y me llamaban y hablábamos y ahí fue probada la iglesia. Porque yo le vuelvo a decir, una cosa es decir, no, Señor, yo voy a esperar en Dios. O yo voy a decir, Señor, yo sé, Señor, que usted está conmigo. Dios permitió que el pueblo de Israel fuera al lugar más inhóspito, donde Dios
los hizo pasar allí 40 años. El tema es que uno dice, Señor, pero qué injusto ellos que fueron, Señor, con usted. Sí, pero hay que entender algo, que ellos estaban allí y verdaderamente, y vuelvo a decir, no había nada que pudieran hacer que estuviera al alcance de su mano, sino que solamente esperar en la fidelidad de Dios, en la sobrenaturalidad de Dios, y lo que Dios es comprensible de parte del Señor, que estuviera a lo mejor la inquietud, porque sus provisiones se habían acabado, pero nada justificaba que el pueblo de Israel comenzara a murmurar en contra de Dios. Habría sido aceptable por parte de Dios que el pueblo de Israel comenzara a clamar para pedirle al Señor que asistiera a su pueblo, pero ellos murmuraron y empezaron a hablar en contra de Dios. Esa es la parte negativa, porque es cierto, una cosa es que yo, no sé, dependo de mi trabajo, dependo de mi profesión. Bueno, hoy día nosotros no estamos en un desierto. Tal vez hay muchas alternativas para que una persona pueda, por así decirlo, salir adelante. Pero ¿qué es lo que Dios busca realmente? Nosotros, a diferencia, excepto del pueblo de Israel, nosotros no vamos a pasar por un desierto. Pero Dios busca de la misma forma que su iglesia, estando nosotros en el nuevo pacto, verdaderamente nosotros podamos confiar, nosotros podamos buscar de Dios, podamos nosotros descansar en Dios. Y eso cuesta, porque a la iglesia le ha costado, porque una cosa es decir, a lo mejor yo tengo fe en Dios, pero a veces viene hasta la más mínima prueba, e inmediatamente viene el temor, viene la duda, viene la desconfianza, viene la desesperación. Entonces, no juzguemos tan duramente tal vez a esta generación de Israel que pasó por el desierto, porque verdaderamente ellos, aun cuando hicieron algunos, algo tal vez que no es correcto, que hablaron en contra de Jehová, y no se justifica eso de ninguna forma, pero estuvieron ahí. Nosotros tenemos una realidad completamente distinta, pero debemos comprender que Dios espera que de la misma forma nosotros podamos nosotros confiar en Dios. ¿Qué es lo que esperaba Dios? ¿Qué es lo que esperaba Dios? Que ellos primero obedecieran a Dios, a su mandamiento. O sea, voy a hacer lo número 2. ¿Por qué? Porque Dios esperaba que ellos pudieran confiar en que Dios les supliría todos los días. Dios, ¿qué es lo que espera de nosotros? Es que Dios espera que nosotros confiemos en nuestro corazón acerca de que Él ha prometido que Él está con nosotros, que Él no nos dejará y nunca nos desamparará. Dios no te dejará, Dios no te desamparará, Dios nunca te abandonará, porque Él es Dios y Él permanece fiel. Y es entonces que Dios esperaba que el pueblo de Israel pudiera confiar en Dios. Porque nosotros, por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué las personas no obedecen a Dios? Porque no confían en lo que Dios dice. Así de simple. Y la iglesia, ¿por qué debe obedecer a Dios? Porque nosotros confiamos en que Dios es un Dios fiel y verdadero, un Dios paciente en forma extraordinaria. ¿Por qué vemos, cierto, que en el pueblo de Israel Dios le dice que primero que no recojan de un día para otro? Y lo primero que hacen, que tenían que recoger, cierto, los primeros 6 días y el séptimo día iban a descansar porque estaban bajo la ley en el antiguo pacto. Nosotros no estamos bajo esa ley, estamos bajo el nuevo pacto, así que no se preocupe, porque el principio es el mismo, la enseñanza es distinta. Ellos estaban bajo la ley, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y lo que nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que ellos, ¿qué hacían? Dios les decía, mire, ¿saben? Cada uno conforme a la persona, recoja lo que es necesario, pero no recoja para el otro día. Pero ¿qué es lo que hacían algunos? Nuevamente, número 3, nuevamente, qué es lo que Dios veía? La desobediencia al mandamiento de Dios. Y a veces nosotros miramos nuevamente la situación nuestra y primero, vuelvo a decir, nos cuesta depender de Dios en la fe, sí,
¿Cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos dependiendo de Dios en la fe? Cuando algún área de nuestra vida es llevada a un desierto. En el desierto, vuelvo a decir, no hay respuesta, en el desierto no hay recurso que solucione, en el desierto solamente nos queda esperar en Dios. Y hay veces que Dios puede que lleve nuestra vida, en algún área de nuestra vida va a ser llevada a un desierto, para que nosotros aprendamos a esperar en Él. Porque vuelvo, como decía, yo esperaba que ellos obedecieran a lo que Dios había establecido, que recogieran solamente en el día que Dios les había dicho, pero ellos no. Nuevamente yo no entiendo por qué el ser humano es tan porfiado. Hay que reconocer algo, sí, a favor de esta generación, que ellos no tenían al Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Por eso este nuevo pacto es un mejor pacto que el antiguo. Y en eso nosotros podemos tener tal vez algo que es a nuestro favor, pero que también delante de Dios es una mayor demanda, porque ellos no tenían la presencia de Dios, sino dice, como dice aquí claramente, la gloria de Dios, de Jehová, apareció en la nube. O sea, Jehová estaba presente, pero no estaba como el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Y nosotros deberíamos tener mayor fe, mayor obediencia, mayor también confianza hacia Dios. Sé que Dios está trabajando en medio del corazón de la iglesia, de muchos de nosotros, pero también sé que en el corazón de muchos también se desaniman rápidamente se fatigan, se desaniman, porque no confían en Dios, porque no conocen a Dios. Dios quiso manifestarse al pueblo de Israel cuando apareció por primera vez, ¿cierto? Cuando levantó a Moisés. Y él dijo, no me creerán, el yo soy. Después dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que ellos supieran que era el Dios de sus padres. Nosotros lo primero que tenemos que comprender que el no confiar en Dios es porque no se conoce a Dios. Dios les decía, no recojan para 2 días, y ellos desobedecían. Y la pregunta es, ¿por qué recogían para 2 días? Tal vez pensando que a lo mejor al otro día no iba a haber. A lo mejor quieren, o tal vez simplemente por ser desobediente, o tal vez por el hecho de decir, no, yo quiero asegurarme de que si mañana Jehová no deja salir el maná, este maná, el maná viene de la palabra, de la pregunta ¿qué es esto? Y en la traducción es man, y después se adoptó como maná. ¿Qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Entonces, a lo mejor ellos dijeron así, tal vez Jehová mañana no nos va a permitir recoger el maná. Entonces ellos decían, vamos a recoger para 2 días. Y a lo mejor tal vez decían, para 2 días simplemente porque mañana no quiero levantarme a recoger el maná. Lo voy a hacer el lunes, el miércoles, día por medio. Pero esa no fue la instrucción que Dios dio. No fue la instrucción que Dios dio. Y eso habla de los mandamientos de Dios para nuestra vida. Llévelo usted a su vida al respecto del maná. Sabemos, como dice la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera? Es que nosotros también tengamos nuestra provisión espiritual. Nuestra provisión espiritual debe ser diaria, que es lo que sustenta nuestra vida espiritual, como hablábamos el domingo pasado. Y ese es un mandamiento de parte del Señor en cuanto a la disciplina del cristiano. Entonces, si usted se da cuenta, sin obediencia a Dios, las cosas no funcionan. Después Dios les dice, ¿saben qué? En el 6º día van a recoger para 2 días. Y no vayan a ir a buscar porque no va a haber. Ya. Usted acaba de leer conmigo lo que sucedió. Que sin embargo, a pesar de que Dios le dijo que ese día iba a ser día de reposo, que iba a ser un día de recogimiento con Dios, para buscarle a Él. Y por eso Dios le dijo, van a recoger para 2 días, pero sin embargo, igual hubo algunos, no dice cuántos, pero igual hubieron algunos que fueron y ¿qué es lo que hicieron? Vinieron y fueron a buscar el día que el Señor les dijo que no iba a haber. O sea, el día del Señor dijo, ya este día no va a haber maná. Por eso ustedes tienen que recoger para 2 días. Ya, pero sin embargo, ¿qué es lo que intentaron? Intentaron nuevamente ir a buscar el día que Dios dijo que no tenían, que primero era un día de reposo,
Era un día para buscar a Dios, para consagrarlo a Dios, para buscarle su presencia, para agradecer, y no, ellos fueron y ese día que sabiendo que lo que Dios había dicho, tal vez pensando así, oye, si Dios dijo que no va a haber maná, ¿y cómo sé si cae igual? Y a lo mejor pensando, y bueno, ¿y cómo sé si esto pasa por algo natural? Sabe que muchos científicos, historiadores, han buscado la respuesta acerca del maná. Pensemos que eran más de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Más de 2 millones de personas. Y en el desierto no hay ningún árbol, ninguna cosa. Pero sin embargo, los historiadores, los científicos, han tratado de buscar una explicación para el maná, porque usted sabe que el hombre natural busca explicación para todo. Acerca, ¿cierto?, de las codornices, ellos dicen que no, que era natural, que hubiera una corriente que venía de no sé qué parte, cerca del lugar del monte, y que eso llevaba a las codornices cuando estaban cansadas. Entonces yo me imagino que muchos de ellos también a lo mejor dudaron de que Dios pudiera ser el Dios que decía va a haber maná para estos 6 días, pero este otro día no hay maná. Para darse a entender en lo siguiente, de que esto es obra de Dios. O sea, duro el corazón de algunos, para no querer comprender. ¿Será también el corazón de la iglesia? Sí. Duro a veces para querer comprender de que está la obra de Dios sobre su vida, sobre mi vida, y algunos que son porfiados, y que al igual que el pueblo de Israel, tientan a Dios. Tientan a Dios. Y de esta manera, claro, ellos quisieron ver si verdaderamente era mano de Dios lo que hacía caer esto. Bueno, a todo esto, lo que vi de los historiadores, los científicos, ellos no pudieron encontrar ninguna explicación, porque sí encontraron una explicación para las codornices, que es una explicación súper vaga, pero no pudieron encontrar una explicación para el maná, porque hay un cierto árbol que desprende una especie así como de savia, pero ese árbol no está en el desierto. Y además que ese árbol, ese arbolito bota esa savia en ciertas épocas del año, que creo que son como 3 meses del año, que está eso. Y en ciertos lugares también, que no, por supuesto, en todo el recorrido que el pueblo de Israel hizo en el desierto. O sea, es obra de Jehová. Obra de Jehová. El maná es obra de Jehová. El maná sostuvo al pueblo de Israel, como bien dice la escritura que acabamos de leer, durante 40 años. El maná cesó inmediatamente cuando Josué en la tierra prometida, ellos comenzaron a cosechar de la tierra y comenzaron a sustentarse por la provisión de sus manos. Inmediatamente Dios cortó aquella provisión celestial. Y no existe absolutamente ninguna explicación, sino que solamente la de Dios, para comprender la sobrenaturalidad que Dios tuvo para sostener, para alimentar al pueblo de Israel en el desierto a través de este maná saludable, nutritivo, que tenía todas las proteínas y todo lo que un ser humano necesitaba para no enfermar y para no morir. 40 años. Entonces, ¿qué es lo que Dios les mostraba a ellos? Que Dios estaba con ellos, que esto era obra de Jehová. Imagínense apareciendo, porque es el tema de la falta de credibilidad, de fe hacia Dios, apareciendo Dios ahí en una columna, ¿cierto? Como dice la escritura que lo leímos recién, apareció la gloria de Jehová en la nube. O sea, ellos lo estaban viendo, pero aún así dudaban. Y lo que me parece increíble, que aún así desafiaban a Dios. Dios les demostró que cuando guardaron maná de un día para otro, el maná se agusanó. Pero Dios también les demostró de que cuando guardaron maná en el 6º día, que era para 2 días, ese maná no se agusanó. Mano de Jehová es esa. La pregunta es, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, como iglesia? ¿Cuánto testimonio Dios ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros comprendamos que la iglesia está bajo la mano de Dios? Y que lo que Dios busca en nosotros es que nosotros primero confiemos en Él. No tengamos temor en el día a día, no tengamos temor en el día de mañana, no tengamos temor en la provisión, no tengamos temor en la vida, no tengamos temor en las situaciones que nos toque vivir.
para que nosotros, aun cuando esas situaciones puedan llegar y que sean reales, nosotros podamos descansar y confiar en Jehová y decir, Señor, usted estuvo conmigo hoy y estará conmigo mañana. Es fácil decirlo cuando uno no está en las circunstancias, pero cuando nosotros pasamos por las circunstancias es cuando Dios espera que aunque nuestro corazón se apriete y aunque nuestro ánimo se decaiga, nosotros podamos echar mano de aquella fe, de aquella confianza que tenemos en Dios. Nuestra fe, hermano, es lo más importante para que nosotros podamos alcanzar salvación. Nuestra fe, nuestro Dios, más preciosa que el oro, dice, y el oro que se purifica 7 veces bajo el fuego del crisol. La fe que Dios ha puesto en nuestros corazones es para que nosotros alcancemos salvación, para que nosotros confiemos en Dios, para que nosotros creamos en Él. Y es ahí donde Dios mira. Ahora yo, número 4, porque hablé sin nombrar, pero acerca de cómo las personas, conociendo o viendo a Dios, lo desafían una y otra vez, una y otra vez. Y ¿sabe lo que a mí me sorprende? Porque Dios dice que Él oía todas las murmuraciones que ellos hacían para no tener gratitud acerca de lo que Dios había hecho, para no tener agradecimiento acerca de cómo Dios le había librado bajo del yugo de Faraón, cómo Dios había cumplido la promesa que había hecho 430 años antes a Abraham, para decirle que ellos serían una nación y un pueblo grande, y que Dios cumpliría sus promesas. Ninguno, sino que inmediatamente parece que como que lo más inmediato nos hace olvidar inmediatamente las promesas de Dios. Como que lo que nosotros vivimos en el día a día somos como de corta resolución. Nosotros como que lo que vivimos en el día a día inmediatamente nos hace olvidar acerca de las promesas que Dios tiene para la iglesia. Porque se decaen, porque no hay un decaimiento, hay en los pensamientos, viene nuevamente la duda, viene nuevamente el cuestionamiento. A lo mejor no la murmuración, porque yo creo que verdaderamente habría que ser muy ofensivo para murmurar en contra de Dios, y muy necio también. Aun cuando eso no salga de la boca, si la murmuración está en el corazón, Dios la va a escuchar igual. Pero lo que Dios espera, que lo que es que aquellas cosas que a veces suceden, vuelvo a decir, estando nosotros en la iglesia, nosotros no estamos en un desierto, pero hay situaciones que vienen sobre nuestra vida, la provisión, la salud, el trabajo, circunstancias de la familia que están alrededor nuestra, que no son conversas, etcétera. Lo mismo que estamos viviendo hoy día con esta situación de esta pandemia. Todo lo que nos ha tocado vivir, ¿sabe? Dios espera que ninguna de esas cosas nos mueva y que nosotros podamos buscar en nuestro corazón y podamos mirar verdaderamente si confiamos o no confiamos en Dios, si nuestra fe alcanza o no alcanza, para que nosotros podamos, indistintamente, hermanos, de lo que nos toque enfrentar, de lo que nos toque vivir, de lo que tenga que acontecer, cómo está la medida de nuestra fe en Dios. ¿Qué pasaría, hermano, si en unos pocos años más aún Cristo no viniere y la iglesia comenzara a ser perseguida? ¿Qué pasaría con tu fe si en algún momento a ti se te prohibiera el poder expresar públicamente que eres hijo de Dios, y que aún todas aquellas personas que pertenecemos a una fe y por supuesto a una doctrina fuéramos de una u otra manera sancionados por toda esta ley y por todo este sistema y por todas las cosas que se ven a muy corto plazo sobre el mundo? Esta agenda de Satanás que viene para querer apagar la iglesia, para querer apagar la voz en medio de este mundo necesitado. ¿Me entiende? Si hoy día, imagínese, hermano, hermana, yo a veces miro y digo, no es que haya una prueba mayor que otra, no es que haya una circunstancia mayor que otra, pero hay personas que a veces se desaniman por tan poco en el camino de la fe, por tan poco se desaniman y por tan poco cuestionan. Así como ellos decían, porque el pueblo de Israel decía, no, es total, y en Egipto teníamos ollas de carne y pan, decía, hasta saciarnos. Mejor hubiésemos muerto, decían ellos, en el desierto. Y nosotros, ¿acaso no somos, de alguna forma, no somos parecidos al pueblo de Israel?
A veces sí. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe es pequeña. ¿Sabe por qué nuestra fe es pequeña? Porque nuestra disciplina de comer el pan espiritual, el maná que alimenta el espíritu, es poco, no se recoge cuando se debe recoger, no se busca cuando se debe buscar. El pueblo de Dios, no sé, está en un tiempo que aun cuando la palabra nos avisa de lo que viene, no está tomando conciencia que en cualquier momento suena esa trompeta, hermano. Pero Dios va a permitir que vengan a lo mejor mayores pruebas sobre la iglesia, porque Dios espera que la iglesia tenga consistencia, pero tú tienes que buscar ese maná en tu palabra, tienes que buscar el maná en la oración con Dios, tienes que fortalecerte en el Señor, tienes que verdaderamente estar preparado en tu corazón, obedeciendo, porque Dios da esto, dice, ¿para qué? Para probarlo, dice, recogerán diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Parecía una instrucción sencilla, pero era para probar la obediencia. Nosotros también muchas veces queremos que Dios nos responda en todo, que Dios esté con nosotros en todo, que Dios resuelva todos nuestros problemas, pero tenemos una mente natural que está lejos de ser una mente que verdaderamente esté nuestra mente conforme a la fe que debiéramos tener en el Señor. Si el Señor tuviera que respondernos conforme a la fe que está en nuestro corazón y darnos la respuesta a lo que nosotros esperamos, ¿qué pasaría? ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba, en el momento que es necesario echar mano de la fe, es ahí cuando se ve la consistencia de lo que nosotros pensamos verdaderamente acerca del Señor. Aquellos hermanos que hemos pasado por periodos de que el cuerpo se ha enfermado, que han venido situaciones que no esperábamos, después de ser probado en ello, decimos, Señor, yo sigo creyendo en usted, yo sigo sosteniendo su palabra, yo sigo, Señor, afirmando, Señor, mi corazón que pronto le veré. Señor, yo sigo avanzando y sabiendo, Señor, que usted no nos dejará ni quedaremos desamparados, porque usted es Dios fiel, es Dios justo y es el Dios de Israel, es el Dios que está con su iglesia. Y aunque yo, Señor, no le pueda ver, y aunque, Señor, yo hoy día pueda ver todo contrario, Señor, yo sé que usted está aquí, Señor, conmigo, con mi familia, y no me dejará. No seré, Señor, abandonado. Señor, usted es mi Dios, usted es mi Rey, usted es mi Señor, usted es mi refugio. Señor, cúbrame, Señor, en mi corazón. Arranque, Señor, toda duda de mi vida. Fortalézcame, Señor, por su misericordia, porque, Señor, yo no me soltaré de usted, Señor, y que no haya nada, Señor, que me suelte, ni aún, Señor, la circunstancia que mañana, Señor, me toque enfrentar. Señor, yo le amo con todo mi corazón y espero, Señor, en usted, Señor, cielos nuevos, Señor, y tierra nueva. Me aferro, Señor. No importa, Señor, lo que el enemigo me quiera mostrar, ni tampoco, Señor, que ande como león rugiente, Señor, alrededor mío, sino que yo confío en usted, Señor. No permita, Señor, que mi corazón decaiga. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios espera, ¿sabe? Que usted confíe en el Dios extraordinario. Porque lo quinto o cuarto, ¿qué es lo que puedo decir, hermano? ¿Qué podemos pensar y decir acerca de Dios? ¿Sabe? La paciencia y la longanimidad de Dios. Paciente, ¿cómo es paciente? Mire, Dios tiene misericordia, que él fue, su misericordia lo movió para morir, para que su Hijo muriera por nosotros. Grandes son sus misericordias. Y paciencia, ¿cómo es Dios paciente? ¿Cómo es Dios paciente con nosotros? ¿Cómo fue Dios paciente con esta generación? Es una de las cosas que usted debe dar gracias a Dios por su paciencia que Él ha tenido con su vida. Yo doy gracias al Señor por la paciencia que Él ha tenido con mi vida. Yo doy gracias al Señor por la longanimidad de su paciencia, por cuanto Dios pudiendo, mire, ¿por qué Dios tendría que haber resistido a las malas palabras del pueblo de Israel? ¿Por qué Dios tendría que haber escuchado acerca de las murmuraciones que hablaban mal de Él? Que su mismo pueblo, o sea, más encima, ni siquiera ni siquiera eran los egipcios, ni siquiera eran los contrarios, sino que lo más triste es que era su propio pueblo.
su propio pueblo que él fue a recoger, que fue a rescatar, que él fue a levantar, la pequeña nación, y ellos mismos, en vez de abrir su corazón y abrir su boca para alabar y glorificar a Dios, en vez de hacer eso, comienzan a murmurar. Claro, dice que ellos murmuran en contra de Moisés y contra de Aarón. Dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y ahí es donde hay una característica de todas las características extraordinarias de parte de Dios, extraordinaria, es su paciencia. ¿Sabe por qué paciencia? Longanimidad, para resistir, hermano, a la provocación de las palabras de todos aquellos que murmuraron en contra de Jehová, de todos los que le ofendieron, de todos los que le desacreditaron, de todos los que dijeron, mira, este Dios, si es Dios verdaderamente, vaya a saber usted qué cantidad de cosas dijeron. Y a mí me sorprende, me sorprende, me sorprende cómo es Dios de paciente, esa longanimidad, porque Dios es un Dios todopoderoso, que, que, que es el mismo Dios. Mire, yo quiero que usted medite un poco en esto y dé gracias al Señor cuando piensa en usted y en todas las cosas que Dios ha sido paciente, cuando nosotros no hemos dado la nota en la fe y cuando hemos hablado en forma contraria y cuando hemos sido también injustos con Dios para atribuirle a Dios cosas que no provienen de Dios, sino que a veces provienen de nuestras propias malas decisiones. Paciente Dios, escuchando ahí la murmuración. Y usted sabe que este es el Dios del maná, porque estaba desierto cuando estaba en las aguas de Mara, estaba después cuando no tenían agua, cuando hace salir agua en la roca, etc. Y siempre ahí, siempre, siempre, ¿cierto? Siempre ahí, el pueblo de Israel, siempre ahí ellos murmurando, murmurando. Y ahí yo puedo ver, hermano, la extraordinaria. Yo ahora entiendo de que nosotros somos salvos solamente por la paciencia que Dios tiene y por su misericordia, por su longanimidad, porque Dios no reacciona, no reacciona tal vez. Mire, gracias a Dios porque Dios no es como nosotros. Punto final. Gracias a Dios porque usted no es como nosotros. Nosotros estamos lejos, aun cuando tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, y uno de ellos es la paciencia, que solamente a través del Espíritu Santo podemos llegar a ser pacientes. ¿Pacientes para qué? Pacientes para resistir la provocación, para resistir, porque Dios podría haber dicho, ya saben qué más, inmediatamente, ya, los que murmuraron se mueren ahora mismo, ahora ya, se mueren inmediatamente. Dios escuchó la murmuración y escuchó la murmuración y siguió escuchando la murmuración y siguió escuchando. Después ellos dijeron, oh, qué rico, tenemos codornices. Ah, sí, pero estamos aburridos de comer codornices. Ah, sí, tenemos maná, pero estamos aburridos de comer el maná. O sea, la paciencia de Dios ante la provocación de su pueblo. Dios es paciente. Mire, nosotros miramos el caso porque una persona dice, pero Dios va a ser paciente para siempre. La paciencia de Dios va a estar para soportar la provocación del ser humano para toda la vida. No, todo tiene un límite, todo tiene un momento. ¿Sabe por qué? Porque la provocación del ser humano hacia Dios no se contiene, sino que va peor, va aumentando y aumentando y aumentando. Nosotros sabemos todo el tiempo que pasó desde cuando Dios tuvo que traer sobre Israel aquella mano poderosa por causa de la desobediencia, cuando Salomón, cierto, pecó, se dividió el pueblo de Israel, como el reino del norte, cierto, fue sacudido por los asirios. Y después, casi 200 años después, o sea, Dios esperó una vez más, pacientemente, volvió Dios a esperar pacientemente. O sea, yo le digo una cosa, las personas que se van a ir al juicio al trono blanco no va a ser porque Dios no le haya dado oportunidad, no va a ser porque Dios no haya tenido misericordia, no va a ser porque Dios no haya sido paciente, sino porque esas personas ya pasaron la cuota, colmaron la paciencia de Dios. Imagínense, colmar la paciencia de Dios. ¿Sabe lo que es colmar la paciencia del Dios? Si Jesús dice que no había hombre más manso que nuestro Señor Jesucristo, porque siendo Él el Hijo de Dios, 200 años pasaron para que su hermana menor, la tribu del sur, Judá, el reino del sur, pudieran ellos aprender de lo que había pasado con el reino del norte.
Dios esperaba que en esos 200 años, porque al principio ellos como que quisieron como ya así como decir, ya sabes qué, Señor, ya sí, no adoraremos falsos dioses ni los reyes que vinieron, etcétera, pero les duró poco, porque después a los pocos años siguieron pecando y cada vez ya no era murmuración, porque ellos empezaron a adorar los dioses, los Baal, etcétera, sino que ellos se ensorbecieron en contra de Dios. O sea, Dios tiene una paciencia, una longanimidad extraordinaria con los suyos, con nosotros como iglesia, pero eso tiene un límite. Y sabemos lo que acontece cuando en el libro de Daniel, ¿cierto? Dios pone su mano sobre todos aquellos que no comprendieron la misericordia de Dios y lo que Dios quería enseñarles como pueblo. Y sabemos que después ya viene, ¿cierto?, el cautiverio. De la misma forma, la generación de Israel que resistió al Mesías, que resistió a Jesucristo, que no lo recibió como Mesías, que lo rechazó, que lo escupió, que lo ofendió, que le dio vuelta a su espalda, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque él venía primero a las ovejas perdidas de Israel y dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, pero habrá un pastor. Bendito Señor. Nosotros, los gentiles, los injertados en el olivo. Y sabe, esa generación se farreó a Jesucristo. ¡Qué tremendo! 40 años después, mire, Jesús nace en el año 30, es crucificado en el 33 de su vida, muere y resucita, y aproximadamente 40 años después Dios estuvo conteniendo al Imperio Romano. Lo contuvo para toda esa generación que fueron las que no quisieron recibir a Jesús, no quisieron recibir al Mesías anunciado por los profetas, por Isaías, etcétera, por todo lo que ellos sabían. 40 años tuvo el Señor Jehová nuevamente, 40 años de paciencia, hasta cuando Dios viene y permite ya que en el año 70 aproximadamente, ¿cierto?, viene el emperador Tito y el imperio romano se desborda sobre Israel y lo arrasa por completo. Y se produce ahí la diáspora, se produce ahí el exilio completo y el desaparecimiento de la nación de Israel. Pero Dios, eso es lo que uno tiene que mirar. O sea, Dios es paciente, pero no es infinitamente paciente. Dios no va a seguir infinitamente, pacientemente, escuchando las ofensas, ni escuchando también como la falta de fe, ni justificando aquellas cosas. No, todo tendrá un límite. O sea, llegará un momento en que Dios dirá, ¿saben qué? Basta. Yo me imagino que la determinación por parte de Dios para destruir Sodoma y Gomorra fue después de un momento en que dice que el culmine de sus pecados subió delante de la presencia de Dios. Y sabemos que Dios estaba dispuesto a no destruir la ciudad por 50 justos hasta 10 justos, pero no lo vieron. O sea, uno puede mirar la misericordia y la paciencia. La paciencia, por supuesto, que forma parte de la misericordia, pero son dos cosas, son un poquito diferentes. Entonces la pregunta es, ¿yo ahora tendré que darle gracias a Dios porque Él ha tenido paciencia conmigo? ¿Qué cree usted? ¿Cuántas veces está afuera de la iglesia, adentro de la iglesia, adentro de la iglesia, nuevamente afuera? ¿Cuántas veces estoy hablando en contra de lo que sea de la iglesia? Porque si usted habla de la iglesia, habla en contra mía, usted está hablando en contra de Dios. Si está hablando en contra de la doctrina, si usted es que esto no me convence, es que usted no está hablando en contra de la palabra que yo digo solamente, sino que usted está hablando en contra de Dios porque Él es el dueño de la palabra. El que a mí me recibe, dijo Jesús, recibe al que me envió, al Padre. Y estas palabras, dijo Jesús, son las palabras que el Padre me envió. Y al igual que el pueblo de Israel, cada vez que usted o alguien o nosotros hablamos en contra de lo que es la palabra de Dios, nosotros estamos hablando en contra de Él. ¿Cuántas veces, hermano, hemos hecho cosas o hemos dicho cosas que han ofendido a Dios? Piense. Y ahora diga usted, Señor, ¿qué pasaría si usted, Señor, me hubiese dado, no sé, una tarjetita de puntos? Y la tarjetita de puntos tuviera 50 puntitos, 20 puntitos o 100 puntos.
Y el Señor comenzara a rayar en esa tarjetita de puntos algunas cosas graves, algunas cosas en las cuales nosotros hemos desechado a Dios, algunos que simplemente han pecado voluntariamente, conociendo a Dios. Y después nuevamente, al igual que el hijo pródigo, han vuelto a buscar al Señor en sus vidas. ¿Y Dios qué ha hecho? En su gran paciencia, como al hijo pródigo, cuando se arrepintió, lo recibió. Pero ¿saben? Nosotros tenemos que mirar este acto de paciencia, esta longanimidad de Dios, porque ¿qué es lo que es la cualidad extraordinaria de Dios? De contenerse, hermano, a sí mismo, para no tomar otra determinación inmediata por aquello que es insultante delante de Él. Ahora usted comprenderá por qué tenemos buen abogado en Cristo Jesús. ¿Por qué Él está abogando por nosotros? ¿Por qué Él está al lado del Padre abogando por la iglesia? O sea, además de la paciencia de Jehová, del Padre, tenemos a un abogado que necesitamos. ¿Por qué? Porque muchas son las faltas de la iglesia. En el corazón, en las cosas que ofenden a Dios, en la falta de fe, en la desconfianza hacia Él. Claro, porque nosotros decimos, pero si era fácil, claro, ahora usted mira la historia del pueblo de Israel y usted dice, no, pues el maná iba a caer al otro día, pero había que estar ahí para saber y confiar en Dios, de que el maná iba a caer y que iba a ser como Dios dijo y que no iban a tener que recoger para 2 días, excepto cuando Él lo dijo. ¿Por qué? Para nuevamente probar la obediencia y la fe hacia Dios. Hay cosas que Dios permite, sí, las permite sobre nuestra vida, pero para probar nuestra obediencia, para probar nuestra fe, para ver si nosotros confiamos, si creemos, o simplemente nosotros somos religiosos, o simplemente somos personas que tenemos un conocimiento, porque decimos creer en Dios, confiar en Dios, pero no conocemos a Dios hasta cuando pasamos por el desierto. Ninguna persona que diga, pastor, yo confío plenamente en Dios, va a poder decir que confía en Dios cuando su sustento ya no depende de lo que pueda hacer la persona, sino que depende de lo que Dios pueda permitir que la persona haga. Si es que Dios lo permite, solamente en ese instante, la persona va a poder decir, ¿sabes qué, Señor? Verdaderamente, Señor, yo dependo de ti. Ustedes, los que nos conocen, junto a mi familia, cuando Dios nos llamó, yo quisiera que Dios llamara mucho al servicio. Amén. Pero lo único que te digo es que Dios va a probar tu fe, va a probar si estás dispuesto a depender de Él. Algunas personas dicen, es fácil ser pastor, total, si no tenéis nada que hacer. Y más encima la iglesia lo sostiene. No saben lo que están hablando, no entienden lo que están hablando. ¿Por qué? Porque Dios te lleva a depender al 100% de Él. Así, al 100%. Yo hoy día, mañana, pasado, dependo de lo que el Señor diga, de lo que Él estime. Y no solamente como el pueblo de Israel en la provisión, sino que en todo lo que Dios diga al respecto de mi vida, para confiar en el Dios que me llamó. Y aun cuando vea la situación, que no sé cómo va, no sé qué va a suceder, lo único que yo sé, que Él no me dejará y Él no me desamparará. Nunca Dios te dejará, pero ¿sabe lo que Dios espera? Es que tú confíes, confíes, confíes en Él, confíes en Él, confíes en Él, en Él. Él es el que prometió. Confía en el que puso a su Hijo por amor a nosotros. Confía en el Padre Celestial, que Él dijo, Él se dio a sí mismo cuando su Hijo se encarnó en Jesucristo para morir por nuestros pecados. ¿Acaso eso no es suficiente? Y me da tristeza porque para algunos no es suficiente. Y algunos aún piensan que seguir el camino de la fe es como, no sé, como hacerle un favor a Dios. Y no piensan, no entienden, no comprenden que habiendo encontrado la perla de gran precio, habiendo encontrado a Jesús y habiendo encontrado el verdadero evangelio, la sana doctrina, aún así desprecian a Dios, porque lo desprecian, para no considerarlo
puede decir, no, es que sabes que yo no lo siento tanto en mi corazón, no estoy motivado, no, no sé qué me pasa, es que como no nos reunimos y no sé qué pasa en mi corazón. Dios es paciente, ¿verdad que es paciente? Porque tal vez si no fuera por la paciencia de Dios, tal vez habrían cientos de miles de personas que estarían fuera, solamente por la paciencia que Dios tiene hacia nuestra vida. Pero, ¿sabes? No abuses de la paciencia de Dios. Muchas veces yo como pastor tengo que hacer que las personas reflexionen, que piensen, que miren hacia adelante, que piensen un poquito y que reflexionen hacia, no sé cómo puedo uno hacer esto porque es imposible, entender lo que verdaderamente Cristo hizo por nosotros, porque Él es el verdadero, Él es el pan de vida, como lo hablamos y lo predicamos hace un tiempo atrás. Él es el maná de nuestra vida, Cristo. Es el pan de vida, el maná que sostiene nuestra vida. Y lo que Dios espera es que nosotros comamos del maná todos los días. El verdadero maná del cielo, el verdadero pan de vida. Y hay algunas personas que simplemente desprecian a Dios. ¿Y sabe por qué lo desprecian? Porque no están en el desierto. Porque tienen trabajo, pueden sustentarse, pueden seguir subsistiendo, pueden resolver las cosas. Si están enfermos, agarran un bono, o si no, van a un médico. Pero ¿cuándo se rompe eso? Cuando aquella respuesta a lo que sea no tiene cabida dentro de los medios y la persona recién ahí dice y mira hacia arriba. Y más encima algunos le echan la culpa a Dios de por qué esto otro. Dios espera que seamos nosotros, tengamos gratitud hacia Él. Dios sacrificó a su Hijo por amor a la iglesia. Nosotros somos su iglesia junto a todo el remanente. Y Dios espera que no solamente por la respuesta de las cosas que nosotros necesitemos, porque puede que Dios no responda, puede que Dios se tome su tiempo para hacer las cosas, puede que Dios permita que lleguemos a una situación límite y Dios no va a responder. Pero ¿sabe lo que Dios espera? Es que nosotros, por gratitud, por amor a su Hijo amado, al verdadero maná del cielo, al Cristo verdadero, que nosotros tengamos firmeza en nuestra convicción acerca de la fe y gratitud en nuestro corazón para perseverar. Porque como bien compartía la pastora junto a la hermana Denise, Dios nos dio además al Espíritu Santo para que more en nuestros corazones y no estemos ya nunca más huérfanos. Pero, ¿sabe? Hay una gran diferencia, vuelvo a decirlo, porque el pueblo de Israel no tenía el nuevo pacto. Nosotros tenemos el nuevo pacto y pesa sobre nosotros porque tenemos a Cristo, porque tenemos esa cruz, porque tenemos esa sangre bendita, porque tenemos la obra del Espíritu Santo. O sea, ¿qué más? Y aún más la paciencia, la longanimidad de Dios y la misericordia está sobre la iglesia, está sobre todos nosotros. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? ¿Qué más podemos pedirle al Padre? Todo está, hermanos, dado por Dios para que alcancemos su misericordia. Pero, ¿sabes? Aquí está, en el corazón, la respuesta acerca del destino personal, el destino eterno. La respuesta está aquí, en el corazón de cada uno de nosotros. Porque Dios, hermano, de verdad ha sido extraordinario. Y la respuesta a lo que sucederá con su salvación ya ha sido todo dado por Dios. Esa respuesta está en su corazón, en su fe a Dios o en su falta de fe, en su búsqueda a Dios. Porque uno puede decir, pastor, es que yo soy una persona débil en la fe. Sí, pero Dios ha dado todo para que usted le busque. Y Dios dice que el que busca,
hallará. Y la pregunta es, no, es que yo estoy esperando, Señor, que mañana solamente caiga el maná, igual que el pueblo de Israel, y yo hago lo mío, yo lo recojo, pero ya cayó. Dios ha dado ese maná del cielo, hermano, y se llama Jesucristo, el verdadero pan de vida. Ahora tú tienes que recogerlo en tu vida, tú tienes que buscarlo en tu corazón, tú tienes que anhelarlo a tu alma, tú tienes que buscar de Dios en tu corazón, porque si tu corazón no está lleno de ese maná celestial llamado Cristo para la iglesia, tus lámparas estarán vacías de la presencia del Espíritu Santo y tu vida espiritual seguirá siendo como siempre ha sido. Cristo viene y viene por su iglesia. Y lo que Dios espera en su paciencia es que la iglesia se levante, que la iglesia le busque, que la iglesia persevere. Compartía hace, creo que un domingo atrás, un sueño que una hermana decía con desesperación. Decía, en un minuto, en un segundo, yo vengo. En cualquier minuto y en cualquier segundo, yo vengo. En cualquier minuto, en cualquier segundo, Dios decía, yo vengo. O sea, Dios ha sido tan paciente, hermano. Y algunos yo no entiendo, ¿sabe que no entiendo? Y más encima ni siquiera están en aflicción, porque podría entender que están en una aflicción, que están pasando por una prueba, están pasando en algún momento por alguna circunstancia, y nosotros estaríamos orando y clamando y juntos a la familia, como siempre lo hemos hecho, para pedirle a Dios una respuesta, aun cuando Dios podría tomarse todo el tiempo que Él quiera, porque Él ya ha dado ese maná celestial. Pero a veces ni siquiera ni siquiera están pasando por algo, ni siquiera están pasando por algo, sino que simplemente se han dejado en su corazón de obedecer a Dios para buscar la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, mira, uno dice, oh, el pueblo de Israel, ¿cómo fue? Ellos estuvieron en una situación muy extrema. Claro, nosotros no vemos la columna de fuego, no vemos la obra que Dios hizo con Faraón, no vemos el Mar Rojo, pero ¿sabes? Yo prefiero estar en el nuevo pacto de Dios, porque es el mejor pacto para nosotros, porque Dios está en mí. Está la simiente de Dios en mi corazón, está el Espíritu Santo allí. Y yo creo que si no fuera por el Espíritu Santo que está en el corazón de muchos, ya mucho peor sería la condición de la iglesia. Y creo firmemente que si no fuera por el Espíritu Santo sobre la tierra, Satanás hace años que habría logrado apagar la voz del Evangelio. Porque lo que sostiene la iglesia no son los pastores, es el Espíritu Santo. Él es el que sostiene la iglesia. Él es el que ha sostenido la iglesia siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, con persecución, con todos aquellos momentos de los mártires de Cristo, con todo aquel momento de oscurantismo, hasta cuando Martín Lutero nuevamente Dios se revela su vida, etc. La iglesia ha persistido solamente con la obra del Espíritu Santo en la tierra. Pero Dios espera, hermanos, que nosotros verdaderamente tomemos sus mandamientos, tomemos con su paciencia, no para abusar de ella, sino que nosotros miremos su paciencia como parte de su longanimidad hacia nuestra vida y como parte de su misericordia. Pero ¿sabes para qué? Para que si una vez, porque en algún momento, por supuesto, yo creo que todos hemos tropezado en algún momento. Todos hemos quedado en algún momento paralizados frente a una circunstancia, frente a una crisis, frente a muchas cosas. Tal vez no siendo como el pueblo de Israel para abrir nuestra boca y murmurar en contra de Dios, pero sí para quedar desanimados. Y ahí nuevamente Dios viene con su paciencia y Él nos vuelve a levantar. Ha sido Dios el que ha levantado nuestra vida una y otra y otra y otra y otra vez. Voy a ir terminando. Solamente yo le pido a usted que medite en esto. ¿Cuántas veces antes de afirmarse en la fe, cuántas veces usted falló a Dios? Yo sé que muchas, al igual que muchos de nosotros. Por años fallé a Dios, en lo que Dios buscaba de mi corazón. Antes ni siquiera, jamás, nunca pensé que Dios nos iba a llamar a que le sirviéramos. Pero, ¿sabe? Dios tuvo paciencia, tuvo paciencia, tuvo paciencia.
llegará el día, yo sé que Dios decía, llegará el día en que mi hijo entenderá, llegará el día en que mi hija comprenderá, llegará el día, hasta cuando en un momento Dios usa una persona completa y totalmente desconocida para darnos un ultimátum de parte de Dios a mi esposa y a mí acerca de nuestra familia. Y ese día, los que conocen el testimonio, yo me lo tomé muy en serio de parte de Dios, porque Dios hizo algo extraordinario para que nosotros llegásemos al lugar donde tuvimos que ir y para que esa persona estuviera allí ese día, para que nos dijera lo que Dios puso en el corazón de ese hombre, de ese varón, para hablarme el mensaje que Dios me estaba dando. Porque en su infinita, en su gran paciencia, Dios ese día me dijo, mira, ¿sabes qué? Ta. Y Dios me dice que te diga esto y esto de parte de Dios. Cuando ese varón me habló, yo dije, Señor, aquí estamos con mi esposa y mis hijos. No por el llamado, sino solamente para que Dios me decía que Él ya me estaba buscando hace mucho tiempo, para que me volviera y le siguiera. Y yo dije, Señor, temo a usted. Si hay algo que ha sido de gran bendición, es que siempre he temido a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aquel que no teme a Dios no tiene vuelta. Perdóneme que se lo diga así. Aquella persona que está dispuesta a pisotear la sangre del cordero una, otra, y jugando, pisoteando la sangre, volviendo a la iglesia, pisoteando la sangre, volviendo a la iglesia, volviendo a pisotear la sangre, volviendo y a la iglesia. Y usted dice, no, el hijo pródigo, el hijo pródigo. Hay unos que están así en sus corazones. Temor a Dios, el principio de la sabiduría. Dios ha sido paciente. Usted no puede decir que no ha sido paciente con su iglesia. Dios ha sido enormemente paciente, buscando nuevamente el darnos una oportunidad a nosotros mismos. Por eso, iglesia, medita en esta palabra de Dios, medita en el Señor, medita en el Dios del maná y dale gracias al Señor. Si hoy día tu vida espiritual se ha firmado con Dios, si hoy día tú dices, he comprendido, Dios, que usted está por sobre todas las cosas, que yo pensaba en mi corazón y hoy día Dios verdaderamente, tú confías en Dios y ya no tienes temor ni el mañana, no tienes temor a que tu jefe te diga, hoy sabes que te voy a despedir, sabes que me caíste mal, mañana no trabajáis y sabes que tenéis que pararte cabeza para pensar si es que no te voy a despedir. Pero usted dice, ¿sabe qué? Yo no me pararé de cabeza, haré mi trabajo y lo cumpliré. Y no me pararé de cabeza porque tengo un Dios que vela por mí y por los míos. Y Él no me dejará, ni me desamparará. Punto. Porque si yo tengo fe, no tendré temor al mañana, no tendré temor a lo que el hombre me pudiera hacer, ni lo que me pudiera decir. No tendré temor en ninguna de las cosas porque Dios estará conmigo. Y si Dios me ha de probar, sé que me probará por algún tiempo. El tiempo necesario, el tiempo suficiente, el tiempo que Dios ha estimado sobre mi vida para que yo pueda mirar lo que verdaderamente estaba en mi corazón y para que yo pueda ver si estaba la consistencia de aquella fe que yo decía. Una cosa, estar en el desierto, y otra cosa, estar en la comodidad cuando todas las cosas están al alcance de tu mano. A veces Dios tendrá que llevar nuestra vida al desierto, en algún área, porque no es como el desierto de Israel, sino que en algún área. Y en esa área seremos quebrantados y Dios probará cuánto le amamos y cuánto estamos dispuestos a confiar en Él, en que mañana va a haber un nuevo día, en que mañana Dios tal vez traerá la respuesta, en que mañana Dios obrará conforme a su palabra. Bendito Rey de la Gloria, bendito Dios poderoso. Es bueno Dios, es paciente Dios, longanimidad de Dios, paciente, tremendamente paciente. Pero no se confunda, le vuelvo a decir, porque llegará un momento en que Dios también dirá, es suficiente. Porque viene un momento en que Dios dirá, voy por mi iglesia.
ya lo ha dicho muchas veces. Y Dios, usted va a decir, pero mañana voy a hacer esto, no, mañana, no, esto voy a resolver en mi corazón. Siempre descansando, no, si Dios es bueno, estoy en su gracia, su misericordia. No lo voy a buscar, no le voy a dar el tiempo, no voy a poner las prioridades, no voy a ordenar mi vida. He escuchado tantas cosas que tal vez el próximo, en marzo, cuando comencemos en marzo, ahí, no, mejor a finales del, no sea tarde. Por eso Dios habla de sensatez y prudencia para este tiempo, para la iglesia, para buscar el maná, que es la presencia de Dios a través de Jesucristo en nuestro corazón. Mucho me temo que esta palabra, una vez más, tal vez pueda entrar y salir, porque lo que Dios busca en nosotros es que nosotros verdaderamente seamos la iglesia del Señor, como aquella iglesia del libro de los Hechos. ¿Cómo puede un jovencito como Esteban morir viendo a la gloria de Dios y levantando su testimonio delante de aquellos que le apedreaban? Es un testimonio que está escrito en la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos, y la palabra dice que ninguno tenga mayor pensamiento acerca de sí mismo, ni menor. Porque le vuelvo a decir, en el momento del desierto, en el momento de la prueba, se verá la consistencia de nuestra fe. Es mejor, Señor, decirle, ¿sabes, Señor? Ayúdeme, Señor. No dejes, Señor, que mi corazón, Señor, se aparte de ti por tan pequeña cosa. No dejes, Señor, que lo que estoy viviendo, Señor, nuble cuán grande, Señor, eres tú. No permitas, Señor, que esta información, Señor, juegue en contra, Señor, de mi fe, sino, Señor, por el contrario. Señor, usted es más grande, Señor, que cualquier circunstancia. Usted es más grande, Señor, que cualquier enfermedad. Usted es más grande, Señor, que la muerte misma. Usted es más grande, Señor, que todas las cosas. Afirma, Señor, mi corazón por tu palabra. Enséñame, Señor, a buscarte día a día. Ayúdame, Señor, a poder comprender, Señor, en la Escritura cuán grande y poderoso, Señor, eres tú. Ayúdame, Dios bendito, Señor, para que mi corazón sea lleno, Señor, de su presencia. Ni mi corazón ni mi mente, Señor, divaguen más, sino que sea yo, Señor, afirmado, Señor, en tu palabra. Sea, Señor, puesto, Señor Padre, mi corazón, Señor, en su palabra. Señor, no permita, Señor, que mi corazón se enfríe, ni se aleje, Señor, de usted, ni tampoco, Señor, se vuelva cosa vana, ni tampoco, Señor, mire aquello que está delante de mis ojos como que, Señor, durará para siempre, porque engaño, señores, a mi vida, sino, Señor, ayúdeme, Señor, para mirar, Señor, lo que usted, Señor, está viendo, lo que usted, Señor, por Jesucristo ha traído para mi vida a través del Evangelio, a través, Señor, de su palabra, a través de lo que se nos ha instruido, para avanzar, Señor, y desechar todo aquello, Señor, que me es contrario, para sacar mi temor, para sacar mis dudas, para sacar mi desánimo, para sacar mis pensamientos en contra suya, para sacar todo aquello, Señor, que he permitido, Señor, que venga a mi corazón, pero que sé, Señor, que está ahí. Y aunque yo no lo hablo, usted lo ve. Señor, ayúdeme, Señor, a que esto caiga. Señor, porque yo quiero, Señor, estar con mi corazón preparado, prudente y sabiamente, Señor, delante de su presencia. Porque sé, Señor, que usted no me dejará, no me desamparará. ¿Saben? Dios es fiel y Él permanece fiel aun cuando nosotros no seamos fieles. Por eso siempre Dios tendrá un remanente, porque Dios no depende de nuestra fidelidad. Dios fue fiel con el pueblo de Israel. Y aunque hubo una generación que no entró en la tierra prometida, hubo una nueva generación que se levantó y Dios permaneció siempre fiel. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Dios es fiel y para siempre son sus misericordias. Bendita paciencia de Dios. Gracias, Señor, por su paciencia que ha tenido con cada uno, Señor, de nosotros. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su paciencia. Bendito Señor de la gloria. Gracias, Señor.
Dios bendito, Señor. Amén. Jesús, el pan de vida. Amén. Vamos a dejarlo para compartirlo, pero en otro momento que no hemos hablado, que hará para el próximo domingo. Amén. Vamos a orar al Señor. Dele gracias al Señor. Vea la paciencia que Dios ha tenido sobre su vida. Esto es personal con Dios. Vea cuántas veces Dios ha pasado, no por alto, sino que ha tenido paciencia y ha puesto en su misericordia esa paciencia para mirar nuestra vida, para poder Él alentar la esperanza de que llegue un momento, porque, ¿sabe? Muy cortito lo que voy a decir. La pregunta es, ¿por qué Dios alberga esta misericordia y esta paciencia? Si Él puede hacer todas las cosas y cambiarlas. Porque Dios nos dio libre albedrío, iglesia. Dios nos dio libre albedrío. Y Él es el Dios que ha permitido que nosotros podamos tomar la decisión acerca de qué camino vamos a seguir. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Porque también hay personas que ya su ofensa delante de Dios y su vida delante de Dios supera todo lo que en algún momento Dios puede mirar. Por eso Él es el Dios de la misericordia, el Dios de la paciencia, pero Dios nos ha dejado a nosotros la determinación del camino que vamos a seguir. No es Dios el que ponga un camino o el que ponga otro, o el que nos lleve por un camino o nos lleve por otro. Somos nosotros. En lo que concierne al respecto de Dios, esto es lo que quería decir, Dios se limita, siendo Dios y creador, al respecto de la decisión de sus criaturas, todos nosotros. Pero sí Dios pone todo de su parte, todos sus atributos extraordinarios, todo lo que es Dios, que es Dios, sus ángeles de los cielos que nos guardan y guardan su iglesia, tanto que podríamos hablar hasta mañana de lo que Dios es, para que nosotros podamos determinarnos para poder avanzar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dele gracias a Dios por la misericordia y por la paciencia que ha tenido durante todo su caminar en la fe. Dele gracias al Señor por todas las veces que, estando a lo mejor en la iglesia, usted ha salido del cuerpo, pero ha vuelto y Dios le ha recibido. Y a lo mejor ha vuelto a salir y Dios le ha vuelto a recibir. Pero recuerde, Él es el Dios que espera que nosotros también seamos obedientes y glorifiquemos su nombre por causa de su Hijo. Estamos en el nuevo pacto. No somos el pueblo de Israel. Y nosotros no podemos, hermanos, pasar por alto, porque hay cosas que Dios no pasará por alto, como al pisotear la sangre de su Hijo. Usted ve cuando el pueblo de Israel, Dios le llama y le dice que se acerquen al monte. No todos pudieron llegar hasta donde estaba Moisés, sino que los que tenían que llegar hasta cierta parte del monte. El monte representa la presencia y la santidad, los santos de Dios. Y Dios le dijo, los que traspasen este límite del monte morirán. Le dijo, y más encima tuvieron que prepararse durante unos días para santificarse, para ir a la presencia de Dios en aquel monte. Solo Moisés podía llegar y estar con Dios ahí. ¿Qué significa eso? Es que Dios es paciente, pero no toquen los santos de Dios, porque tocar los santos de Dios tendrá también de parte de Dios una respuesta. No juegue con la sangre del Cordero. Vea lo que dice Hebreos 10 acerca de lo que significa pecar voluntariamente. Pecar voluntariamente es otra cosa. Eso no es paciencia, sino que Dios tiene paciencia y misericordia, pero tocar los santos de Dios, ya eso es otra cosa. Así que vamos a orar al Señor, vamos a reflexionar esta palabra, porque Dios está preparando su iglesia para su venida. Eso es lo que Dios está haciendo, preparando nuestros corazones, afirmando, hermano, nuestros corazones. Y Dios bendito, Dios poderoso, preparando su iglesia también. Si es que en algún momento hubiera alguna persecución de la fe, usted tiene que afirmar su corazón mucho más todavía, porque si una cosa pequeña le va a hacer dudar,
no sé qué podría pasar si es que llega a venir un tiempo de dificultad acerca de la fe. Nosotros todavía en esta parte del mundo podemos hablar libremente, entre comillas libremente todavía, acerca de nuestra fe en Jesucristo. Pero en otros lugares del mundo no es así. Eso significa la vida y la muerte. El de predicar acerca de Jesucristo, literal y abiertamente. Damos gracias al Señor. Bendito Dios de la gloria. Bendito Dios poderoso. Señor, cómo no amarle. Cómo no mirar, Señor, cuánto nos ama, Señor, usted, y cuánto, Señor, usted ama, Señor, la humanidad, cuánto, Señor, usted ama, Señor, en su paciencia, Señor, nuestras vidas. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, le glorificamos, Señor, y le bendecimos, Dios, porque usted es el Dios extraordinario, Señor. Hoy podemos entender cuando su palabra dice que el justo con dificultad se salvará. Y es verdad. Porque solamente, Señor, ha sido su paciencia, solamente ha sido, Señor, su misericordia, solamente, Señor, ha sido, Padre, que usted nos ha mirado, Señor, como a hijos, Señor, y esperando, Señor, en nosotros, Señor, la reacción acerca de lo correcto. Perdónenos, Señor, por todas aquellas veces que, Señor, a nombre de la iglesia o las iglesias, Señor, hemos, Señor, levantado, Señor, provocación, Señor, hacia su presencia, faltando, Señor, en nuestras palabras, siendo ingratos, Señor, en el corazón, murmurando, Señor, inadecuadamente, Señor, por su palabra, por su mandato, y hablando, Señor, Padre, cosas, Señor, que son injustas, acerca, Señor, de lo que vivimos, cuando usted, Señor, no nos dijo que estamos en un mundo, Señor, que todo sería, Señor, color de rosa. Usted, Señor, nos dijo que en el mundo hay aflicción, pero que usted, Señor, estaría con nosotros, porque usted, Señor, ha vencido, Señor, a este mundo. Y sabiendo, Señor, y teniendo conocimiento, Señor, de que el sistema de este mundo está bajo el maligno, Señor, nosotros aún debiéramos tener gratitud siempre, Señor, porque su cobertura, su protección, su mano siempre ha estado resguardando y protegiendo, Señor, su iglesia, guardando nuestras vidas, guardando nuestros familiares inconversos, guardándonos, Señor Padre, en aquellas cosas que ni siquiera, Señor, a veces nos enteramos. Señor, viendo, Padre, que su iglesia está, Señor, bajo la protección, Señor, de sus alas, Señor, como usted guarda, Señor, con sus ángeles, Señor, que ha puesto, Señor, para protegernos, como aquella, Señor, visión que daba la sierva, Señor, cuando estábamos en la iglesia y pudiéramos ese instante orar, Señor, y no entendíamos, Señor, lo que venía. Y usted, Señor, dijo que con sus alas, Señor, usted nos cubría. ¿Cómo ha sido, Señor, usted de bueno, Señor, con nosotros? ¿Cómo ha sido usted, bendito Padre Celestial? Un Padre que siendo, Señor, 3 veces santo, Señor, ha tenido misericordia, Señor, de nuestras vidas y ha mirado, Señor, con paciencia, Señor, con paciencia, Señor, nuestro fluctuar en la fe, con paciencia, Señor, el obedecer al primer mandamiento y segundo mandamiento, cuando usted ha hablado, Señor, para que pongamos, Señor, nuestra vida, Señor, en usted y pongamos, Señor, el primer amor, Señor, sobre nuestros corazones. Y con paciencia, Señor, usted está esperando que todos nosotros, Señor, obedezcamos, Señor, a su palabra y tomemos, Señor, ese maná, Señor, que es el maná que usted puso, que es el verdadero pan de vida, que es Cristo, Señor, para nosotros. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, siempre, Señor, reconocemos, Señor, los extraordinarios atributos, Señor, que usted tiene, Señor, que son extraordinarios, Señor, y su misericordia, Señor. Pero hoy, Señor, queremos darle gracias, Señor, por aquel atributo, Señor, que es extraordinario, extraordinario, Señor, su paciencia, Señor, que ha tenido, Señor, con nuestras vidas, Señor, para no considerar, Señor, todas las veces que habiendo, Señor, llamado, Señor, en nuestras vidas, a algunos nos llamó, Señor, desde jóvenes, y otros, Señor, fuimos tercos, Señor, desde un principio. Y usted, Señor, esperó tal vez por 10, por 20 años y a lo mejor más tiempo aún. Y no dejando, Señor, de salir a nuestro encuentro. Algunos dicen, "Oh, yo no entiendo por qué en el negocio encuentro un evangélico, en el colectivo, qué sé yo, en el trabajo me sale alguien que me predica la palabra. Y ahí está, Señor, su paciencia, Señor, y misericordia, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor,
Gracias, Señor, por la paciencia que usted ha tenido, Señor, con mi vida. Gracias por la paciencia que ha tenido, Señor, con mi familia, Señor, con mi esposa, con mis hijos. Gracias, Señor, por la paciencia que usted ha tenido, Señor, con la iglesia. Gracias, Dios bendito, Padre Celestial, porque, Señor, debiendo ser nosotros, que somos la iglesia, no el mundo, Señor, aquellos, Señor, que estamos hoy con la gratitud, Señor, y el corazón ferviente hacia Cristo. Tal vez no es así el mismo parecer, Señor, en todos los corazones, pero usted, Señor, sé que vendrá por esa iglesia, Señor, que glorificará el nombre de su Dios y su Rey y su Señor, y que lo hará, Señor, con todos aquellos, Señor, que estemos dispuestos a buscar, Señor, un avivamiento, Señor, en nuestros corazones, avivar, Señor, su palabra en nuestra vida. No habrá algo masivo, Señor, sino que cada uno, Señor, de usted hará conforme, Señor, a los corazones, porque usted, Señor, está determinado, Señor, a que su iglesia, Señor Padre, se levante, Señor, en fe para testificar, Señor, en este mundo de que usted es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Señor, sé que usted ha hablado a mi vida por esta palabra y a muchos, Señor, también para tomar determinación, Señor, una vez más, para glorificar, Señor, su nombre y ver, Señor, que no hemos sido nosotros lo que no hemos esforzado para llegar aquí. Ha sido su gran paciencia, Señor, que ha tenido para esperar el Dios eterno, el Alfa y Omega, el Dios increado. Ha tenido la paciencia y la humildad tan tremenda, tan, Señor, lento, lento, lento para la ira, lento, Señor, para esperar, Señor, hasta llegar al momento, Señor, en que nosotros, Señor, consideramos, Señor, su llamado, Señor, que haya, Señor, en nosotros, Señor, humildad suficiente para mirarle a usted, Señor, y darle gracias por la paciencia, porque, Señor, ha sido su paciencia lo que nos ha permitido alcanzar la salvación, porque en su paciencia, Señor, usted ha seguido, Señor Padre, buscando, Señor, nuestra vida, poniendo, Señor, su protección, no permitiendo, Señor, que el enemigo nos cortara de este mundo, porque ahí, Señor, ya no habría habido nada más que hacer. Por eso, Señor, en esta hora que haya gratitud, Señor, en el corazón de la iglesia, que haya gratitud, Señor, para aquellos que le conocieron hace poco, Señor, que puedan mirar, Señor, y a los que le conocimos hace mucho, también podamos mirar, Señor, cómo ha sido, Señor, su grande amor y determinación para hacer, Señor, este bien tan extraordinario de traernos, Señor, para probar el maná de la vida eterna, que es Cristo Jesús, el verdadero maná. Gracias, Dios bendito, Señor. Nunca tendremos, Señor, palabras para agradecer, Señor, a aquellos que le amamos, Señor, y bendecimos su nombre, Señor, por todo el bien, Señor, que usted ha traído, Señor, sobre nuestros corazones, por, Señor, hoy poder estar, Señor, delante de su presencia, por, Señor, ser conocido, Señor, por usted, por tener, Señor, la sangre bendita de su Hijo, Señor, que cubre, Señor, su iglesia, por mirar, Señor, Padre, su amor, Señor, por cada uno de nosotros. Padre, gracias, Padre bendito, gracias, bendito Señor, bendito Salvador, gracias, Señor, gracias, bendito Jesús, gracias, Señor, por aquella sangre preciosa, Señor, que se derramó, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, por la paciencia, por las oraciones, Señor, que usted ha respondido, Señor, por los momentos, Señor, que flaquearon nuestras fuerzas y usted fue paciente, Señor, para esperar a que nos levantásemos de nuevo. Gracias, Señor, porque usted no es como nosotros. Usted es fiel, usted no varía, no hay sombra, Señor, de variación en usted. Es inmutable acerca de su palabra, es inmutable acerca de su consejo, es inmutable acerca, Señor, de lo que usted ha determinado, Señor, sobre cada uno de nosotros. Por eso, Señor, yo le doy la gloria y la honra, Señor, porque esta obra es obra suya, Señor, es su iglesia, y me refiero a todo remanente que está sobre esta tierra. Gracias, Señor, porque usted ha sostenido su iglesia, usted ha sostenido este remanente, usted ha sostenido este pastor, usted ha sostenido a cada uno de mis hermanos. Es usted, Señor, en nosotros, es su obra. Señor me dice, ¿acaso no lo pueden ver? ¿Acaso no lo pueden ver? Me dice el Señor, no pueden ver, dice, como yo he obrado, me dice el Señor, en sus hogares, como yo he obrado, dice, en sus trabajos, he obrado en medio
enfermedad he obrado en medio de su aflicción. Dice ahí el Señor, yo he estado fiel, fiel en medio de todo. Y nada, dice el Señor, ha faltado, ni en lo natural, y menos, dice el Señor, en lo espiritual. Afirma, afirma, iglesia, tu corazón. Afirma, iglesia, tu corazón. Y dice el Señor, pon tu mirada, dice el Señor, y tus pasos, endecha tus pasos hacia lo eterno. Afirma, dice el Señor, tu corazón, porque pronto las cosas pasarán y todo, dice el Señor, será cumplido. Santo, bendito Rey de la Gloria, bendito Dios misericordioso. Rimarabasaya, rimarabacanta, rimarabarabasaya. Oh Santo de Israel, Santo de Israel, le amamos, Señor. No podemos mirar esta palabra como otra palabra más, Señor, sino, Padre, su palabra es su misericordia. Bendito, Señor, bendito Dios fiel. Gracias, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias, Dios bendito. Usted es mi roca, usted es mi fortaleza, usted es mi pronto auxilio. No temeré, Señor, lo que venga, ni lo que tenga, Señor, que vivir, porque sé, Señor, que usted no me dejará, ni me desamparará, ni nada, Señor, me separará de usted. Nada, Señor, me puede separar. Bendito Dios, le amo, Padre, le amo, bendito Padre Celestial. Le amo, bendito Señor y Salvador, amado mío, amado Jesucristo, le amo, le bendigo, Señor, y le amo, bendito Espíritu Santo. Y ya pronto, Señor, Padre, partiremos, Señor, para ver la gloria del Dios eterno. A usted sea, Padre, toda gloria, a usted, Señor, sea toda honra. Gracias, Señor, por su paciencia. Gracias, Dios bendito. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no hay palabras, Señor, en la que podamos, Señor, mirar que usted, Señor, pasó por alto, Señor, nuestros pecados pasados, sabiendo, Señor, que un día, Señor, saldríamos de aquella, Señor, inmundicia para ser hoy día príncipes, princesas de Dios, hijos del Dios Altísimo. Y usted, Señor, nos vio en aquella, Señor, podredumbre de nuestra vida, pero no nos desechó, no nos abatió, no nos juzgó, guardó nuestras vidas, Señor, y estuvo al lado de nosotros, esperando el momento en que llegara aquel mensaje, Señor, de salvación, aquel evangelio de la gloria que ha transformado, Señor, nuestras vidas, que ha limpiado, Señor, nuestras vestiduras, que ha santificado, Señor, nuestro corazón, que nos ha cubierto con la sangre del Cordero. Y hoy, Señor, somos linaje escogido, pueblo de Dios, somos, Señor, su iglesia, la novia que se prepara, Señor, para abrazar, Señor, Padre, aquel esposo amado, hermoso Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre. Fortalezca, Padre, su iglesia, fortalezca, Señor, los corazones. Levante, Señor, Padre, en esta hora, por la misericordia de Cristo, Padre. Fortalezca, Señor, con paz, con gozo, Señor, los corazones, Señor, de quienes le amamos. Señor, yo sé que usted lo hace, yo sé que usted viene, yo sé que usted lo hace, Señor, a través de usted, bendito Espíritu Santo, porque usted es el que sostiene el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Continuaremos perseverando, perseverando conforme, Señor, a su fidelidad, que es, Señor, lo que sostiene, Señor, todo nuestro ser. Bendito sea en nombre del Señor. Gracias, Padre. Le amo, le bendigo. Gracias, Dios bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.